En la recta final de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió enviar al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas de reformas constitucionales, con las que pretende dejar una marca de legado de la llamada Cuarta Transformación. Las reformas fueron enviadas a pesar de que el primer mandatario sabe que no cuenta con la mayoría suficiente para sacarlas adelante, por lo que analistas temen que en realidad la propuesta tenga más bien una intención política en pleno proceso electoral. Vamos a analizar este paquete de reformas enviados precisamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el último año de su administración. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Elia Marum Espinosa, ella es directora de la Cátedra UNESCO Innovación Social y Emprendimiento. Elia, bienvenida. Gracias, Carlos, un gusto estar aquí. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y Armando Zacarías Castillo, él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Armando, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias. Bueno, voy a pedirte, Elia, y a todos que comencemos con una primera intervención breve sobre el tema que vamos a tratar en este programa. Bueno, yo creo que hay dos vertientes o dos perspectivas que tenemos que abordar para poder entender qué y por qué de estas 20 propuestas. Lo primero es que las reformas a la Constitución son decisiones políticas trascendentales que buscan transformar las instituciones y transformar el marco jurídico para hacerlo más adecuado a las condiciones del entorno. El segundo enfoque, bueno, ¿cuáles son estas condiciones actuales y futuras de México? Estamos realmente en un cambio trascendental, no solo del modelo económico, sino del modelo político y social. Estamos en una relocalización industrial, en una desaceleración de la globalización, incluso hay quien habla ya del ocaso de la globalización, y estamos en condiciones donde México está tomando un papel preponderante en la economía mundial, y que requiere una serie de transformaciones en su infraestructura, en las condiciones de vida de su población, en la educación, en la mano de obra, etcétera, para poder responder a este nearshoring, a esta relocalización industrial, pero también a esta necesidad de fortalecer el mercado interno nacional. Muy bien. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, una primera intervención, por favor. Con mucho gusto. En la lógica de un ejercicio presidencial como es el encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, me parece que sí es histórico el presentarnos con su propia patente la iniciativa que nos hizo conocer el día 5 de febrero, en la lógica de retomar varios temas que viene manejando durante su gobierno. Para los profesores de Derecho Constitucional habría dos tipos de iniciativas. Las que son materialmente constitucionales, que tocan leyes, y las que son formalmente constitucionales, se apegan al ordenado por el artículo 135 de la Constitución para generar reformas o adiciones al texto constitucional. Estamos en presencia de ambas. El paquete incluye ambas medidas. Es histórico, por supuesto que es histórico. Es el último año y precisamente en la fecha de la celebración del aniversario de la expedición de la Constitución de 1917 nos deja este testimonio. Me parece también que es todo un mensaje político el que nos va a permitir escudriñar en la lógica de la academia misma. ¿Por qué? Porque en tiempos previos a las campañas presidenciales nos presenta este paquete de reformas con el propósito de generar tema de debate. Y lo logra exitosamente. A partir de este momento, tiene la oposición que presentar argumentos válidos. La población estará muy atenta para conocer el por qué no, si será el operar del orden parlamentario que requiere el artículo 135 en términos de la aprobación de 2/3 partes de los miembros que integran cada una de las cámaras en el primer momento y en el segundo momento de la mitad más una de las legislaturas de los estados. La reforma constitucional no podría pararse, pero si la respuesta es no de la oposición, tendrá que argumentar ante el electorado que estará atento y que seguramente el primer domingo de junio cobrará los aciertos o los errores que se cometan.
Muy bien. Armando Zacarías, una primera intervención. Bueno, efectivamente se trata de un proyecto muy interesante con una gran diversidad de aspectos que se están tocando dentro de la perspectiva del paquete que se ofreció para su análisis. Estamos a 7 meses de que concluya esta administración. Entonces, y estamos en este momento, estamos en la fase de intercampañas de la campaña para la presidencia de la República, que constituye uno de los elementos nodales en el desarrollo de la actividad política de nuestro país. De forma que pensar que elementos técnicos son los que se van a presentar dentro de esta serie de iniciativas y que va a tener una respuesta técnica, pues hubo 5 años para presentarlos y algunos de ellos ya se presentaron y fueron rechazados y ahora vienen en segunda vuelta. Aquí efectivamente coincido con el doctor Carlos Ramiro en el sentido de que tiene un impacto muy importante desde la perspectiva de la narrativa que ha acompañado a esta administración y el reto que representa efectivamente para los partidos de oposición que estuvieron en silencio prácticamente todo el periodo de esta administración y que ahora pues van a tener que responder a temas muy importantes que están planteados como la regulación de salarios, como las pensiones, como la Guardia Nacional, que son de naturaleza muy distinta y que en un periodo tan corto de 7 meses, para tener todo ese procesamiento bicameral y posteriormente en los congresos estatales, en 17 congresos, dice uno, objetivamente es imposible que todas esas reformas salgan antes del 1 de septiembre que cambia el Congreso. Entonces, hay un objetivo definitivamente de índole político y esto va a representar un reto muy importante para todos los actores concernidos en este proceso de elecciones. Muy bien. Elia, más allá del mensaje político que ya decía Carlos y Armando, o incluso más allá de la estrategia electoral que pudiera tener todo esto, ¿tú qué rescatarías de las propuestas de este paquete de reformas? Bueno, realmente es que las 20 son rescatables. Y como ya lo señalaba Armando, va a resultar muy difícil para la oposición o para quienes están en blanco y negro o todo lo aprueban de AMLO o todo lo rechazan de AMLO, poder argumentar, porque las propuestas realmente son altamente beneficiosas para la población y para la mayoría de la gente. Entonces, yo no discriminaría ninguna. Por ejemplo, se dice, bueno, los pueblos indígenas siempre fueron reconocidos, pero ahora son objetos de derecho, y los afrodescendientes. Entonces, eso hace un cambio radical para la población marginada, para la gente más desprotegida de este país. El caso de los salarios o las pensiones, ¿no? O sea, yo al principio cuando oía solamente el encabezado de un diario o una noticia en un medio masivo de comunicación, decía, bueno, crear el sistema de pensiones del bienestar, ¿y con qué va a ser sustentable? Pues cuando me pongo a leer el decreto que manda, es realmente impresionante cómo lo hace. Por ejemplo, 25% de los ingresos de todas las inversiones que se le han dado a la Marina y al Ejército van a ser para este fondo. Yo quiero ver qué valiente se opone a eso. Se le van a dar muchos recursos por ejemplo, del fondo para devolver al pueblo lo robado. Se va a pasar al fondo de pensiones. ¿Quién se va a oponer a que los trabajadores tengamos mejores retiros, mejores jubilaciones, quitándole a los que nos robaron o a los que nos han robado y devolviéndoselo a la gente? O las becas, la pensión universal o las becas para hijos de familias de escasos recursos. Creo que son asuntos que benefician a la gente y que son sustentables. Va a ser muy difícil, pues, poderse oponer, ¿no? Igual, se piensa que estos son asuntos, ocurrencias del presidente. No es así. Por ejemplo, lo de las pensiones universales, esto es un asunto que viene
que lo ha planteado la OCDE la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, a sus países miembros, y México es uno de ellos, desde el 2000, con Vicente Fox, solo que Fox solo lo aplicó a la gente de 70 años y no quiso generalizarlo. Ahora se presionó al presidente López Obrador a que generalizara las pensiones universales. O sea, no es de ahorita. Como igual la gratuidad y universalización de la educación en todos sus niveles, hasta la educación superior, no es una ocurrencia del presidente, es un compromiso signado con la OCDE. Y son compromisos internacionales que vienen con los objetivos del desarrollo sostenible, que vienen con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, ahora el TEMEC. O sea, son compromisos más allá de una simple ocurrencia o del país, ¿no? Entonces, verlo así es una visión muy simplista, es decir, qué ocurrencias. No, tienen un trasfondo y compromisos muy serios que si no se cumplen, ahora sí tendremos sanciones del resto de los países o de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que las 20 propuestas, salvo algunas en las que no soy muy experta, como la parte de la Guardia Nacional y demás, la parte de seguridad, porque pues bueno, yo me he dedicado más a otros campos, claro. pero en general a mí me parecen unas propuestas que benefician fundamentalmente a la gente. Claro, como antes los beneficiarios eran los grandes capitalistas, los grandes empresarios, no pagaban impuestos, vendían a sobreprecio, pues ahora son los que más se oponen a cualquier cosa, porque quieren recuperar sus privilegios que tenían antes. Ahora no es que se le esté dando privilegios a la gente trabajadora y a la población en general, sino que se les están devolviendo derechos elementales. Muy bien, a ver, tengo que ir a una pausa, pero les dejo votando aquí la idea. ¿No es una ocurrencia, en todo caso, es una estrategia? Eso es lo que les pregunto. Vamos a una pausa, regreso. Entre las polémicas propuestas del presidente, destaca realizar una reforma a las pensiones para que los trabajadores puedan retirarse con el 100% de su sueldo, para lo cual anunció un fondo semilla a partir del 1 de mayo de 2024. La medida fue cuestionada por especialistas que advirtieron que no alcanzaría para operar ni siquiera el primer año. Además de que no queda claro de dónde provendrían dichos recursos o qué programas o proyectos serían recortados. La última y nos vamos. Las reformas de Andrés Manuel López Obrador, así denominamos al programa. Carlos Ramiro Ruiz Moreno, ¿no es una ocurrencia? ¿En todo caso es una estrategia? Definitivamente es una estrategia muy bien pensada, ampliamente meditada, y esta es la oportunidad de oro para presentarla. Además, la estrategia impacta, como bien señalaba en su momento Armando, al proceso electoral que es inminente. Así es que habrá que dar respuesta a los opositores a estos planteamientos. Y el trasfondo, definitivamente coincido con la doctora Elia, es totalmente social. Es histórico, pero la parte de los derechos sociales en la Constitución han estado soterrados en el sistema constitucional mexicano. Sí, la gran aportación de 1917 se quedaba en el discurso de lo que se había logrado, pero en realidad nunca se materializó formalmente, por ejemplo, la judicialización de los derechos sociales. Es novedoso que entramos, por ejemplo, a los juicios laborales a partir del año pasado en Jalisco, pero en materia agraria, seguimos tan en pañales como en 1915, cuando la expedición de la primera ley agraria del país. Pero bueno, admitiendo sin conceder. Lo social es muy importante. Hay aspectos con los que, pues lamentablemente no se puede estar de acuerdo. Decía Lord Acton, un crítico del sistema inglés, que cuando hay concentración de poder, hay corrupción total. Y lamentablemente el proyecto de reforma judicial implica una
inmersión en un proceso electoral de jueces, magistrados y ministros con el propósito de plantear un nuevo esquema. La politización del sistema judicial mexicano es, no creo que sea un as bajo la manga, definitivamente es una carta de mucho riesgo y la división de poderes corre más peligro todavía. No ha habido división de poderes en términos de una pequeña minoría que se puede manejar con Morena desde la presidencia de la República. Ejecutivo con legislativo hacen mayoría. El judicial es el plano opositor en este momento. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la integración de los tres poderes y la negación entonces del principio de división de poderes me parece muy riesgoso. Ahí es donde no podemos estar de acuerdo. Y el otro punto que a mí me genera gran polémica a título personal, tiene que ver con los organismos constitucionales autónomos y la propuesta de desaparición que hace el presidente de la República. Si ha habido mecanismos que manejan el principio de control de la democracia, son precisamente los organismos constitucionales autónomos. Y si son constitucionales, quiere decir que salen del principio de la división de poderes, porque históricamente ya el Poder Ejecutivo, cuando se hacía cargo de ciertas funciones, pongo el caso de las telecomunicaciones, pongo el caso de el control del sistema electoral, elecciones. Exactamente, pero el Poder Ejecutivo ya no era suficiente, era necesario crear órganos autónomos que constitucionalmente estuvieran observados desde la Constitución. Si se propone que estos desaparezcan porque, se ponen en contra de un sistema donde hay un dominante mayoritario y el dominante mayoritario lo controla el jefe del Ejecutivo Federal, entonces vamos a romper el principio de división de poderes. Allí es donde creo que está el ojo del huracán para mí. Ahora que hablas de los organismos autónomos, es un poco un contrasentido de lo que manejaba Eli hace un momento, porque él decía hay presiones de organismos internacionales que le piden al presidente que haga esto. Pero desaparecer los órganos autónomos es ir en contra del TEMEC, por ejemplo. Ahorita si quieres me contestas de esto. Armando, se había pensado y se había dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a estar en el proceso electoral y en las elecciones. ¿Esta es una forma de estar ahí? Él comenzó a estar desde 2018, entonces no ha abandonado nunca la dimensión de una proyección narrativa relacionada con el tema de la construcción y la elaboración de un proyecto de nación diferente, que es el autodenominado Cuarta Transformación. Es difícil hacer esa evaluación sin la dimensión histórica que interviene dentro de la evaluación de los procesos. Efectivamente hay, aquí por ejemplo, lo que nosotros vemos es algo muy importante. Efectivamente, la parte de derechos sociales tiene una relevancia de primer lugar. No hay ningún cuestionamiento al respecto. Pero presentar ese proyecto 7 meses antes de concluir la administración, habiendo tenido 5 para haberlo hecho, y poder desarrollar la modulación de los proyectos que se está presentando, establecer los mecanismos a través de los cuales se va a instrumentar, no desde la perspectiva narrativa, sino desde los instrumentos legales que hay que construir para cada uno de estas iniciativas. No es aprobar las iniciativas y ya están trasladadas al texto. Hay que generar el entorno institucional que es el que se va a hacer cargo, por ejemplo, vamos a suponer, esa desaparición de los órganos autónomos. Tiene que haber un mecanismo articulador que haga la función de desaparecer estas actividades y concentrarlas en otro espacio de la gobernanza que se requiere, y que aquí solamente quisiera hacer una corrección de lo que dijo el doctor Carlos Ramírez. Él hablaba de una oposición, pero más bien hay que hablar de contrapeso, ese contrapeso que se requiere justamente para establecer los equilibrios de las decisiones de política pública, de las decisiones de gobernanza, estableciendo mecanismos de organización y control. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para esto? Evidentemente, si se está hablando de la desaparición de los órganos autónomos, pues no se ha visto ninguna discusión social
institucional de todas las instancias involucradas en este proceso. No es solamente un asunto de partidos políticos o de un poder, sino implica un análisis que no se ha tenido, que se pudo haber tenido, de haberlo desarrollado a lo largo de 5 años de administración. Entonces, ¿qué es lo que queda en este momento? No la instrumentación técnica de todos estos procesos, sino la dimensión narrativa, que es efectivamente donde van a entrar involucrados todos los actores en una discusión respecto a algo que nadie puede decir que no, nadie puede estar en desacuerdo con una nivelación de salarios, con una pensión al 100%, etcétera. Pero no hay ningún mecanismo que defina cómo van a establecerse estas medidas. Y como estábamos viendo, no hay el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, no es nada más entrar dentro de la dinámica o la perspectiva del proceso electoral, sino es prácticamente una atadura de manos, una camisa de fuerza para la candidata o candidato que quede en la presidencia, porque va a haber un marco más o menos normativo, si esto avanza, claro, un marco normativo de acciones que ya no le van a competir al presidente que está dejando el cargo y se va a tener que establecer a través de un mecanismo de seguimiento. Muy bien, Elia, por eso mismo ya algunos analistas hablan de un maximato, que el presidente pretende ir más allá de su administración al prácticamente heredar todo este tipo de disposiciones. A mí me parece muy curioso cómo nos hacemos tontos solos, ¿no? Porque maximato, más maximato que el de Carlos Salinas, cuando hablaba mi querido colega y directo amigo Carlos Ramiro Ruiz de separación de poderes, ¿dónde había con Carlos Salinas de Gortari separación de poderes? Pero ahí era un maximato absoluto que siguió, o sea, la figura presidencial ha sido la figura más poderosa y potente. ¿Y cuál separación de poderes? O sea, a mí lo que me parece es que se sigue bordando sobre el vacío. Por ejemplo, se dice, es que no es sustentable que a todos se les va a jubilar con el 100% de su sueldo. El decreto no dice eso, por favor. Empecemos primero como académicos y como sociedad civil crítica de leer los decretos. Y están públicos, o sea, los busca uno en internet y ahí están, los puede uno bajar. Entonces, ¿qué dice? Que se va a jubilar con el último sueldo, pero dentro de un promedio de las aportaciones del IMSS. No es que una persona que gane 300,000 pesos, con 300,000 pesos se va a jubilar. No, porque eso rebasaría el promedio de las pensiones del seguro, ¿no? Por ejemplo, la cosa de los organismos autónomos, no se desaparecen todos. Por amor de Dios, leamos el decreto. El decreto dice cuáles se van a desaparecer y por qué. Da una justificación. Podemos no estar de acuerdo con la justificación, pero él no dice rajatabla, todos los organismos autónomos se van a desaparecer. No, también hay algunos que se van a modificar porque son necesarios, es necesario realizarlo. Y del Poder Judicial, bueno, por favor, aquí en esta mesa, Carlos, contigo, en Ruta 44, hemos participado sobre las reformas al Poder Judicial. Si algo tiene la población mexicana, y de Jalisco, por supuesto, es una desconfianza de la Procuración de Justicia. Es una desconfianza de jueces, magistrados, en fin, ¿no? De los juzgados. No hay una Procuración de Justicia expedita, justa, gratuita, como lo marca la Constitución. Entonces, creo que buscar un cambio, o sea, si no hacemos cambios al Poder Judicial, pues va a seguir lo que es ahora. Y que no me digan que no hay corrupción, que no hay tráfico de influencias, que no hay penetración del crimen organizado. O sea, por favor, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Y el presidente está tratando de hacer algo para transformar el Poder Judicial, para transformar algunas instituciones políticas. Ahora, que no estemos muy de acuerdo con la forma en que lo está haciendo bien. Pero entonces, organicemos una contrapropuesta. ¿Cómo transformamos el Poder Judicial? Porque si de seguir así, pues vamos a seguir con una Procuración de Justicia totalmente sin confianza en ella. ¿Elegir a los ministros, a los magistrados, es la fórmula, Elia? Mira, yo siempre trato de ver qué hacen en otros países, no por copiar.
decía Ortega y Gasset, búsquese en el extranjero, en el exterior, información más no modelo. Pero ¿por qué no vemos cuántos países han reformado la Constitución? ¿Cuántas reformas? Por ejemplo, con Peña Nieto se hicieron 155 reformas a la Constitución de las 252 que lleva. O sea, y ahí nadie protestó, nadie dijo nada. En otros países, claro que en otros países se eligen. Son por elección popular. ¿Cómo no vamos a tener nosotros derecho de elegir a quienes van a procurarnos la justicia? Digamos, si hay una política social fuerte, es una procuración de justicia adecuada. La justicia es la mejor política social y en México el Poder Judicial está fuertemente cuestionado por la ciudadanía. Bueno, regreso con esto, elecciones en el Poder Judicial y recorte a los representantes populares en la Cámara y en el Senado. Regreso con el tema. Otro ángulo que ha generado críticas en el paquete de reformas tiene que ver con aspectos políticos, como reducir los recursos asignados a partidos, así como los tiempos de campañas. La iniciativa incluye una drástica reducción al número de legisladores, ya que elimina las candidaturas plurinominales. También resalta la intención de reformas al Poder Judicial para que los ministros y magistrados sean electos en las urnas y no mediante una elección en las cámaras a propuesta del Poder Ejecutivo. La última y nos vamos, las reformas de López Obrador, es el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Carlos, a ver, yo decía hace un momento, elecciones para el Poder Judicial, elegir a magistrados, elegir a ministros y además hacer una depuración de los que están ahorita, que se tienen que ir todos. Eso es por un lado. Y por el otro, recortar las cámaras, eliminar los plurinominales. ¿Qué opinas? Bueno, me parece definitivamente revolucionaria la iniciativa. Revolucionaria, ¿por qué? Porque nos pondría a probar un sistema judicial propio de países diferentes. Es cierto, nosotros los abogados estudiamos sistemas jurídicos de distintas naciones y en esos sistemas jurídicos vemos dónde opera y dónde no opera definitivamente algún modelo. En el caso mexicano tenemos muchas dudas para mi gusto aceptables, pero en el segundo de los campos, la conformación del Congreso General o Congreso de la Unión, la revisión de números para dejar solamente la distritación geopolítica de los representantes populares en el caso de los diputados y de los representantes de los estados en el caso de los senadores. Y número dos, acabar con las listas, decíamos también, de los impresentables, los que históricamente han sido los políticos que asisten a las cuotas correspondientes por los votos obtenidos durante los procesos electorales y que, bueno, la propuesta del presidente es clarísima. No más tener de ese tipo de políticos dentro de las cámaras. Me parece innovador, me parece pertinente, pero bueno, también es cierto. Tendríamos que contar si realmente alcanza la votación de las 2/3 partes de los miembros que integren las cámaras en el momento de la votación de las iniciativas. Y número dos, si de veras manejan por lo menos 17 legislaturas locales para darle la aprobación a esta iniciativa de reformas. Es trascendente hasta decir basta. El otro punto polémico, para mi gusto, sigue siendo la propuesta de que la Guardia Nacional, y es una insistencia de López Obrador, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y la militarización, sinceramente, del orden policial mexicano me parece realmente un contrasentido a lo que históricamente el propio Andrés Manuel López Obrador vino tratando de desarrollar desde que hace política en nuestro país. Pero además la Suprema Corte ya le había pedido que se revirtiera eso. Sí, señor. Y otra vez se va a hacer. Sí, señor, porque los acuerdos iban en el otro sentido, en la ciudadanización precisamente de las policías creadas. Ahora, Armando, a ver, tengo entendido que tan es un tema efectista este del paquete de reformas
que en estos tiempos, en medio de un proceso electoral, no puede haber reformas constitucionales ni a las leyes electorales. No, es un cruce de caminos extraordinariamente interesante. Y entonces, ¿con qué es con lo que nos quedamos? No con la operación técnica, de técnica jurídica, sino nos quedamos con la parte narrativa. Y aquí es un reto verdaderamente monumental para todos los actores, incluyendo los propios candidatos de la coalición Juntos Hacemos Historia. Entonces, pues básicamente se definió una agenda para todos los actores políticos en el proceso electoral. No va a transitar todo este procesamiento desde el punto de vista de su procesamiento jurídico en las cámaras. Se va a desarrollar a partir del 1 de marzo el proceso electoral. Concluimos en los últimos días de mayo, viene la elección el 2 de junio y posteriormente se va a restablecer esta agenda, esta discusión. ¿Por qué? Porque tiene que haber una discusión de partidos políticos, de actores políticos, dentro de la perspectiva de un proceso que ahora para mucha parte de la audiencia causa mucha confusión. Es decir, cuando se dice que ahora va a comenzar la campaña, que efectivamente, de acuerdo con los tiempos establecidos por el INE, comienza la campaña, pero desde junio del año pasado estamos en campaña. En todo el procesamiento de selección de candidatos de las dos marcas políticas de mayor presencia en el país, etcétera. Entonces, ¿cómo que vamos a empezar la campaña cuando todo el mundo ha visto que hay campaña, que hay procesos de adelantamiento de campaña, sanciones económicas a diferentes partidos, diferentes actores, etcétera? Entonces, pues básicamente lo que está sucediendo aquí es esa configuración de una dimensión discursiva que va a ser muy difícil que todos los candidatos salgan de esa perspectiva narrativa. Allí tienen que construir sus campañas. Si tienen éxito en plantear aspectos que sean realmente importantes y novedosos, pues va a ser el reto que tengan, pero en este momento ya hay un margen sobre el cual va a ir los temas que están apuntalados en la dimensión de las políticas sociales, y cada quien va a tener que establecer la mecánica a través de la cual aborde ese tema. Pero en la técnica jurídica pues no va a proceder este procesamiento en las cámaras y todo este procesamiento durante la campaña, que empieza, como digo, en marzo y termina en los últimos días de mayo. El líder del Senado de parte de Morena, bueno, uno de los senadores de Morena aseguraba que el debate va a iniciarse o se va a realizar en abril. Ya sabemos que esto no va a llegar a las cámaras, ni va a ser todavía esto, no. Pero ¿tú consideras, Armando, que el debate mismo de este paquete de reformas puede ayudarle a la 4T a que consigan ese número de escaños que requieren para sacar adelante la reforma? Hay que recordar que también en abril va uno de los debates de los candidatos presidenciales. Entonces viene una serie de elementos que se cruzan unos con otros, y yo no sé si vaya a haber la suficiente claridad discursiva y la suficiente claridad proyectiva, tanto de los partidos como de las cámaras correspondientes. Entonces, pues va a ser muy interesante y va a ser una prueba de fuego para todos los actores involucrados. Elia, ¿tú crees que estos temas van a estar, por supuesto, en la campaña, en los debates, y es de alguna manera marcar la agenda desde ahora? Sin duda, indudablemente, para mí no hay duda. O sea, para mí, les decía en el corte que este es un doble decálogo del legado de López Obrador, y creo que es marcar una ruta hacia dónde debe seguir el proyecto de nación, ¿no? Y esto, pues por eso me da mucho gusto que como académicos, como académica, que la Universidad de Guadalajara difunda estos temas, porque hay mucha desinformación y se está valiendo mucho de la gente, desinformarla o mal informarla,
y no dar lo que es la información correcta dentro de lo que se está proponiendo, o sea, no difundir las propuestas, ¿verdad?, que se están haciendo y cómo se están haciendo, sino solo se dan como eslogan, ¿no? Es que quiere que todos se jubilen con el último sueldo, es que... Pero el presidente lo dijo, Elia. Sí, pero bueno, es que... es con el último sueldo, pero que no rebase un promedio, etcétera. O sea, los decretos que están mandando no se están dando a conocer tal como son. Entonces hay mucha manipulación de la gente, se maneja mucho el fake news, y a mí me duele mucho como mexicana y como jalisciense, como mujer, madre de familia, abuela, académica, que los medios masivos de comunicación no tengan ninguna sanción ante una serie de campañas que no van a lo que dice la ley electoral. O sea, ¿cuál es su plataforma política? ¿Cuáles son sus principios políticos y sus propuestas para construir un país mejor y para que solucionemos las gravísimas problemáticas que tenemos? Van más bien a incluso a copiarse el eslogan, ¿no? Un partido dice porque México merece más y otro dice porque tú mereces más. ¿Y mereces más de qué? ¿Cómo? O sea, no hay realmente... A ver, mi propuesta como 4T es esta, aquí está muy clara. A ver, yo como oposición de derecha mi propuesta es esta, yo como oposición de izquierda mi propuesta es esta, pero bueno, desde que se hizo toda esta reforma para darle cabida a los partidos minoritarios, porque teníamos un sistema de partido en el poder, ¿verdad?, que era el PRI, y bueno, y los demás partidos pues no tenían posibilidad de discusión política, de discusión ideológico-política, y entonces se crearon esta figura de los plurinominales. Pero los plurinominales ya no son necesarios, ya hay suficiente fortaleza en los partidos, ya hay suficiente competencia, y los plurinominales pues solo están sirviendo para darle fuero y resguardar que no vayan a la cárcel una serie de gentes que tienen acusaciones serias. Entonces a mí me parece que las cosas hay que decirlas como son, porque yo desconfío mucho de quien me quiere manipular, o sea, quien me dé información parcial y distorsionada, no es porque está buscando mi bien, me quiere manipular para su bien. Entonces, me congratulo de verdad que Ruta 44 permita que se dé información a la gente, información sustentada, avalada y con una opinión científica, académica de lo que es esta propuesta política. Pero definitivamente de que esto va a marcar ruta, va a marcar ruta. Y es una estrategia genial. O sea, realmente hay muchas cosas que no dejan de sorprenderme. Bueno, todos los años que tuvo de líder social, etcétera, realmente son estrategias sorprendentes, como bien dijo Carlos Ramiro. Estrategias sorprendentes. Nada más antes de ir a la pausa, en el caso del Poder Judicial, déjame regresarme a eso, los que critican esta situación de que se elijan a los ministros, magistrados, etcétera, es porque dicen que para esos puestos requiere gente especializada, que no lleguen solo por populares, sino porque tengan capacidad. Bueno, eso sería un requisito para las candidaturas, pero yo creo que gente especializada se requiere para todo. Creo que también el poder legislativo y el poder ejecutivo no está para que no llegue gente especializada. O sea, por supuesto, pero si ahorita tenemos gente especializada y nos va como nos va, y nos va como nos va, por amor de Dios, no sé a qué especialización se refieren, ¿no? Bueno, con ese cierre nos vamos a la pausa. Regreso a las conclusiones del programa. En el paquete de reformas, el presidente López Obrador incluye la eliminación, fusión o integración de 16 organismos autónomos con el propósito de ahorrar recursos. Entre los organismos que plantea su desaparición o fusión, destaca el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Entre las iniciativas, también incluye atender el maltrato animal,
prohibir el uso de vapeadores y las drogas químicas como el fentanilo. La última, y nos vamos, las reformas de Andrés Manuel López Obrador, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Como siempre, vamos a las conclusiones del mismo y voy a comenzar contigo, Elia. Las conclusiones de este tema tan amplio, por cierto. Bueno, mi conclusión es que la universidad, quienes somos académicos, tenemos la responsabilidad social de seguir siendo la conciencia lúcida, la conciencia crítica de la sociedad y seguir aportando opiniones fundamentadas y con evidencia, no simples eslogans, no simples manipulaciones hacia la gente con verdades a medias o con mentiras disfrazadas. Creo que como conclusión es que tenemos la obligación de informarnos, así como tenemos la obligación de buscar si es una fake news o no, si una noticia falsa o no, tenemos la obligación de ver efectivamente eso es lo que propone, efectivamente eso es, qué más puede pasar y recurrir a la universidad, recurrir a quienes somos académicos para, si tienen dudas, para que los apoyemos. Estamos precisamente para eso, estamos al servicio de la gente, estamos para apoyar a tomar mejores decisiones y no nos vayamos otra vez por manipulaciones políticas que van en beneficio de intereses creados de gente que no es a la que se preocupa realmente por las grandes mayorías y por sus necesidades y problemáticas. Pero es también la universidad un espacio de debate. Claro, precisamente, por eso estoy diciendo que debatamos, pero con evidencia y con sustento en la información. La criticamos, podemos, sí, claro, pero yo no puedo decir una verdad a medias o no decir completa la propuesta o decir que se está proponiendo algo que no es así, ¿no? Entonces, podemos estar, aquí mismo hemos estado en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, de que se elijan al Poder Judicial, a los magistrados, a los jueces. Yo estoy a favor de que sí se elijan, pero hemos discutido por qué y cómo. Entonces, creo que realmente tenemos que seguir como universitarios, como Universidad de Guadalajara y como su canal, ¿verdad? Como sus medios de comunicación, su sistema de radio, televisión y cinematografía, abonando y aportando información y opiniones que pueden ser contrarias, que pueden ser, claro, eso es parte del debate. Si todos opináramos lo mismo, pues ¿para qué hacemos un programa? Mejor nos vamos, ¿verdad?, a una secta religiosa y todos rezamos lo mismo. No, aquí estamos debatiendo precisamente porque tenemos puntos de vista diferentes y porque queremos avanzar. No se trata de ver quién vence en el debate, sino de cómo aportamos más para ir dando más luz y caminar hacia un camino más certero que lleve a México a salir de tantos años de postración, de tanta pobreza, de tanto empobrecimiento moral y económico al que nos han sometido. Y yo creo que eso es muy loable de nuestra casa de estudios y es una obligación que estamos cumpliendo y que gracias a tu invitación, Carlos, pues estamos ayudando a contribuir. Muchas gracias, Elia. Carlos, una intervención final. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. En Inglaterra tienen viva su Carta Magna de 1215. En los Estados Unidos de América tienen viva su Constitución de 1787, que inició vigencia en 1789. En México tenemos viva la Constitución de 1917, que realmente es, de alguna manera, la revisión de la Constitución de 1824. Pero sí también es cierto que debemos reconocer que la sociedad mexicana es una sociedad viva y dinámica. Demanda mejores instituciones de derecho. Tenemos más de 760 reformas en la Constitución del 17. Este es el testimonio histórico de un periodo polémico, el periodo de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación, y me parece que es un testimonio histórico, por lo menos desde el punto de vista de la Academia de Derecho Constitucional, que nos parece un ejercicio magnífico que nos hace un llamado de alerta con el propósito de estudiar la vigencia y la pertinencia de las instituciones que el señor presidente maneja. Coincido totalmente con la doctora Elia Marum en el plano social de esta iniciativa de reformas y adiciones,
comisiones, iniciativa de reformas legales, y con Armando Zacarías, por supuesto, que comprendo que la técnica legislativa se va a ver paralizada definitivamente por los procesos político-electorales, pero el hecho de haberlo presentado en términos del artículo 71 constitucional me parece un hito de naturaleza política, como es la Constitución, como es precisamente el debate parlamentario que debe de darse, y es el momento oportuno para hacerlo. Carlos, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que este paquete de reformas y el timing de haberlo presentado lleve un objetivo eminentemente político, de estrategia política. Sí, señor. ¿Dirías tú que el mejor momento para revisar las reformas que están planteando sería después del proceso electoral? Aunque no nos guste, va a ser el momento en que puede plantearse el debate constitucional previsto por el 135. Después del proceso electoral. Después del proceso electoral. No podría hacerse, enturbiaría y enrarecería el proceso electoral. Pero bueno, esa es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia, está perfectamente pensado, claro que sí. En términos de béisbol es un hit doble. Sí. No llega a jonrón, pero es hit doble. Es hit doble, muy bien. Armando Zacarías, tus conclusiones. Nada más ajustando un detalle, después de la elección van a tener 3 meses para operar todo este paquete, porque cambia la legislatura el 1 de septiembre. Cierto. Entonces, ese es otro factor, ¿no?, que también va a entrar dentro de este fenómeno. Yo quisiera resaltar 2 conceptos que colocó aquí en la mesa la doctora Elia Marún. Por una parte, el tema de la ética, la moralidad de la que habló, y por otra parte, el entorno internacional en el que estamos. Hablar solamente de la dimensión local que tenemos para todo este evento y todo este proceso y toda esta modificación de marca política, de signo político que tuvo el país, está inserto también en una dimensión muy compleja de un desarrollo internacional global que tiene consecuencias en todos los países, de forma que por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, en el campo de la información y la comunicación, y retomando ese punto de la veracidad que debemos tener en la información que estamos buscando, en otros procesos electorales, la responsabilidad caía sobre lo que ahora llaman medios tradicionales, prensa, radio y televisión, esencialmente. Pero ahora tenemos una enorme variedad de plataformas digitales, de canales de difusión distintos, en los que hay una serie de participantes extraordinariamente activos, dinámicos, que no están generando precisamente la información que se requiere, y la opinión que se expresa en estos espacios tampoco tiene un mecanismo de verificación. Como ¿Y la Defensoría de las Audiencias? La Defensoría de las Audiencias opera en estas estructuras, pero no en Internet. Entonces, en TikTok, en Instagram, etcétera, que son fuentes de información para muchos jóvenes, no hay ningún mecanismo de regulación, y ya hay audiencias que están concentradas en consumir la información que viene de estos medios sin ningún tipo de verificación. Entonces, el reto es extraordinariamente importante desde el punto de vista de cómo vamos a consumir la comunicación política, cómo se han diversificado los actores de la comunicación política, y dentro de todo este marco, ¿qué es lo que sucede con este país respecto de todo ese entorno? Entonces, van a surgir toda una serie de temas que van a constituir debates muy importantes en cada una de las secciones en las que se divide todo este cambio de régimen cambio de administración que vamos a tener a partir del 1 de octubre. Y lo que estamos viendo es toda esta parte de este procesamiento que, como pocas veces, es más, como nunca lo habíamos visto en la forma en la que ahora se está presentando dentro, y esto hay que señalarlo y remarcarlo, dentro de un esquema de democracia. Y esa es la maravillosa noticia. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que estamos viendo y la defensa sustancial que debe plantearse la ciudadanía es mantener el régimen de democracia representativa que tenemos en este país. Me parece que cada una de las propuestas, como bien lo decía Elia, son importantes e incluso ameritarían un programa solamente por cada uno de los temas. Claro. Por ejemplo, los órganos autónomos, desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI,
que exige la transparencia en los entes públicos, desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica, desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo para que no se repartan las concesiones al compadre del político en turno. O sea, habrá que revisar lo que dicen los órganos autónomos y ver si es cierto que estamos en el camino correcto, pero ya debatiremos después del pasado el proceso electoral sobre este tema. Me parece que nos faltó tiempo, pero bueno, no era la intención abarcar uno por uno cada uno de los temas, pero los convocaría para regresar y hablar, si les parece, más adelante, después de las elecciones. Encantada. Con todo gusto. Sí. Elia, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a la audiencia. Carlos, muchas gracias. Agradecidísimo, Carlos. Y como siempre, Armando, muchas gracias. Un honor como siempre, gracias. Bueno, gracias a usted, hasta la próxima.